Bienvenidos a este ciclo formativo online en la disciplina de ciclismo adaptado. Soy Rafael Coca, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Ciclismo, y para mí es un verdadero placer presentar este material formativo que continúa en la línea marcada desde este comité de dar soporte y ayuda en la mejora y perfeccionamiento de nuestro desempeño, en este caso en la modalidad de ciclismo adaptado. A lo largo de esta sesión se desgranará, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, los puntos más importantes recogidos en la normativa de esta especialidad, complementando al vídeo elaborado por la Unión Ciclista Internacional y traducido por nuestro comité. Y sin más, paso la palabra a José Miguel Aranzábal, responsable de formación del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Ciclismo, que será el encargado de hacernos la introducción a esta sesión, así como sus ponentes. Adelante, José Miguel. Gracias, Rafa. Bienvenidos a este ciclo formativo online de ciclismo adaptado que consta de esta sesión más el vídeo de la UCI traducido y actualizado por nuestro comité sobre las clases y divisiones en esta modalidad del ciclismo. Como decía Rafa, soy José Miguel Aranzábal, responsable de formación del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Ciclismo, un comité obligado a una constante actividad formativa que nos permita afrontar cualquier eventualidad que se nos presente durante una competición. La ponencia será impartida por Félix García Casas, presidente de la Comisión de Ciclismo Adaptado y seleccionador nacional, y por Begoña Luis Pérez, directora técnica deportiva en Cofidis Promesas Paralímpicas. Desde el comité agradecemos a ambos su trabajo e implicación en la elaboración de esta sesión. Nada más por mi parte, adelante Félix y Begoña. El ciclismo adaptado es una de las modalidades del ciclismo que permite su práctica a personas con discapacidad. Su reglamentación depende de la Unión Ciclista Internacional desde el año 2007, cuando a través del Comité Paralímpico Internacional, la Unión Ciclista Internacional recibió el mandato o la encomienda para asumir lo que es el ciclismo adaptado. En el ámbito nacional, desde el año 2010, la Federación Española de Ciclismo asume su gestión íntegra bajo el mandato también del Consejo Superior de Deportes y el Comité Paralímpico Español. El ciclismo adaptado se desarrolla exclusivamente en pruebas de carretera y de pista. Siempre estamos hablando de ciclismo adaptado regulado, reglado y bajo el auspicio de una licencia federativa. En esta modalidad del ciclismo se utilizan 4 tipos de vehículos, tanto en categoría masculina como femenina. Todos ellos están accionados mediante pedales y transmisión por cadena. Estos vehículos son el tándem, la bicicleta, el handbike o bicicleta de manos y el triciclo. Vamos a ver ahora unas pequeñas definiciones de cada uno de ellos. El tándem es una bicicleta para 2 personas en línea, guiada por un ciclista sin discapacidad que pilota a un ciclista con una discapacidad visual. En este caso, el piloto es quien maneja la dirección del tándem, cambios de marchas, frenos, etcétera, etcétera. Es el guía. Esta clase se denomina con la letra B, que viene del inglés blind, que significa ciego. El siguiente tipo de vehículo es una bicicleta convencional o con algún tipo de adaptación dependiendo de la discapacidad del ciclista, normalmente por amputación de alguna o varias extremidades o alguna lesión neurológica equivalente. Esta clase se denomina con la letra C, que viene del inglés cycle, que significa ciclo. El handbike o bicicleta de manos es un vehículo de 3 ruedas con unos pedales adaptados para ser accionado con la fuerza de los brazos. Están
especialmente diseñados para deportistas sin funcionalidad en las piernas, como parapléjicos o amputados de piernas. Esta clase se denomina con la letra H, que viene del inglés hand, que significa mano. El último tipo de bicicleta es el triciclo, similar a una bicicleta convencional, pero con dos ruedas en vez de una en el eje trasero. Son utilizados por deportistas con problemas motrices y de equilibrio que les impiden, debido a su discapacidad, utilizar bicicletas convencionales. Esta clase se denomina con la letra T, que viene del inglés tricycle, que significa triciclo. Ahora Begoña va a continuar introduciendo lo que son las discapacidades dentro del ciclismo adaptado. Dentro de las discapacidades o deficiencias incluidas por la Unión Ciclista Internacional, vamos a encontrar la discapacidad visual o deficiencia visual, que comprende desde deficientes visuales severos hasta ciegos totales. La discapacidad o deficiencia física, que podemos tener ejemplo de aquellos usuarios de silla de ruedas sin funcionalidad en las piernas o aquellos que hayan perdido algún miembro de manera traumática o durante su nacimiento. El tercer grupo estaría contemplado por la parálisis cerebral o daño cerebral adquirido, que, para que os hagáis una idea, representan el grupo que suele participar en categoría triciclo, donde el equilibrio está comprometido y necesitan una tercera rueda para mantener su estabilidad. Dentro de los ejemplos de discapacidades o deficiencias no incluidas está la deficiencia auditiva y la intelectual. Como todo deporte para personas con discapacidad, la base es la clasificación funcional. Por lo tanto, la clasificación es un hecho obligatorio. Todos los deportistas que participen en competiciones oficiales de un deporte paralímpico han de pasar por este proceso. El objeto de la clasificación es la de maximizar las oportunidades de igualdad en una competición, reagrupando a los deportistas en clases o divisiones que les permitan competir uno contra otros de una forma lo más equitativa posible. La clasificación está, pues, destinada a definir quién tiene derecho a participar, ya que no todas las personas que tengan una discapacidad administrativa van a poder obtener la licencia de ciclismo adaptado. Y otro objeto de la clasificación funcional es la de agrupar a los corredores o corredoras en clases deportivas para asegurar que el impacto de la deficiencia se minimice y que la excelencia deportiva determine el corredor o corredora ganador. Los fundamentos y principios de este sistema de clasificación funcional están basados en el establecimiento de las clases por el grado de limitación de la práctica del ciclismo, según su funcionalidad y el tipo de ciclo que utilice, es decir, bicicleta, bicicleta de manos, triciclo o tándem. En relación al proceso de clasificación y al jurado técnico, los árbitros han de tener en cuenta que en el proceso de clasificación previo a la prueba puede haber cambios en la preinscripción, es decir, que un o una ciclista han sido preinscritos en una clase y después del proceso clasificador pasen a otra clase. También, una vez iniciada la competición, dentro del proceso de observación de la clasificación puede haber cambios, de tal manera que haya cambios en la clasificación final. Por ejemplo, en la contrarreloj, un ciclista que haya iniciado la prueba con una clase y tras el proceso de clasificación de la observación cambie de clase. A continuación vais a poder ver un vídeo donde se muestra claramente cómo es el proceso clasificador en cualquier deporte paralímpico y, por tanto, influye y determina las clases donde los deportistas pueden participar. 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
La clasificación es un elemento crucial del deporte paralímpico, sin el cual este no sería competitivo o simplemente sería injusto. La clasificación establece quién puede y quién no puede competir y agrupa a los deportistas en clases deportivas. Aquellos deportistas que no cumplan los criterios de discapacidad establecidos por un deporte no podrán competir en el deporte en cuestión. Los sistemas de clasificación son diferentes en cada deporte, aunque su finalidad es siempre la misma: la de minimizar la influencia de la discapacidad del deportista en el resultado de la competición. La clasificación puede parecer un proceso complejo, como también lo son las personas, ya que no hay dos deportistas o discapacidades completamente iguales. Cada clase engloba un rango de discapacidades, por eso dentro de ella los deportistas pueden parecer diferentes entre sí. Para poder ser clasificados, los deportistas deberán aportar sus informes médicos y pasar una valoración específica para su deporte y su discapacidad. Además, podrán ser observados durante la competición. Durante el proceso de clasificación, los deportistas deberán esforzarse al máximo por mostrar al clasificador sus capacidades reales. Durante este proceso, el deportista podrá estar acompañado por una persona de su confianza. Para participar en una competición nacional, el deportista debe pasar una clasificación nacional organizada por la Federación Deportiva Nacional. Esta deberá ser lo más parecida posible a una clasificación internacional. Para participar en una competición internacional, el deportista debe pasar una clasificación internacional organizada por la Federación Deportiva Internacional. El resultado obtenido siempre prevalecerá sobre la clasificación nacional. Los clasificadores trabajan en mesas de clasificación, compuestas por al menos 2 personas que decidirán conjuntamente la clase deportiva del atleta. Deben ser formados por la Federación Internacional del Deporte en cuestión y tener una titulación profesional relevante para este trabajo. Por ejemplo, pueden ser fisioterapeutas, médicos u oftalmólogos. Falsear intencionadamente el grado de discapacidad es considerado hacer trampa. Si se descubre, el deportista o equipo técnico pueden sufrir una sanción de hasta un máximo de 4 años. La comparación entre los resultados de competición o las mejores marcas personales no muestran evidencia de que un deportista haya falseado sus habilidades. Un deportista puede ver cambiada su clase muchas veces a lo largo de su carrera, lo cual no significa que el deportista estuviera falseando su discapacidad antes del cambio de clase. Dependiendo de la naturaleza de la discapacidad, el deportista puede ser clasificado numerosas veces a lo largo de su carrera. Una federación internacional podrá solicitar al deportista pasar clasificación de nuevo si cree que ha recibido una clase deportiva errónea. También es posible que los deportistas deban pasar el proceso de clasificación de nuevo si se produce un cambio en el reglamento de clasificación. La clasificación no es el factor determinante del éxito en el deporte paralímpico. Existen otros múltiples factores que determinan el rendimiento, como pueden ser el talento, la técnica o un buen entrenamiento. Se da el caso de deportistas que ganan medallas de oro pese a tener el mayor grado de discapacidad dentro de su clase. Dentro de las clases y divisiones vamos a encontrar 3 dígitos en relación a los ciclistas adaptados. El primer dígito corresponde a una letra. Encontraremos o una W o una M, que corresponde al sexo del deportista. La W corresponde a women, mujer, y la M a men, hombre. El segundo dígito será una letra y nos va a describir en qué tipo de vehículos va a competir el ciclista o la ciclista. Como ya se ha comentado antes, la letra B corresponderá a la deficiencia visual y competirán en tándem. La letra C serán aquellos ciclistas que compitan en bicicleta convencional, la letra T en triciclo y por último la H corresponderá a los ciclistas que compitan en handbike o bicicleta de mano. El tercer dígito, que será un número, nos indicará el grado de discapacidad o deficiencia que presenta dicho o dicha ciclista. En ciclismo adaptado, las clases existentes engloban tanto categoría masculina como femenina. En la clase B compiten en una única clase, hombres y por otro lado mujeres.
La clase C habrá distinción de sexo, hombres y mujeres, y se establecerá de la 1 a la 5, siendo la 1 la de mayor afectación, por lo tanto menor funcionalidad, y la 5 la de menor afectación, mayor funcionalidad. En triciclo tendremos dos divisiones, la T1 y la T2, separados por hombres y mujeres, donde la clase T1 tendrá menor funcionalidad y la T2 mayor funcionalidad. En la H5 volvemos a tener 5 clases separadas en hombres y mujeres, de tal manera que la H1 será la de menor funcionalidad y la H5 la de mayor funcionalidad. Si observamos un ejemplo como el de MC4, nos encontraremos con un hombre que compite en bicicleta y cuyo grado de eficiencia es el 4. Si hablamos de WT2, nos encontraremos con una mujer que compite en triciclo cuyo grado de eficiencia es el 2. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla el ciclismo adaptado en pista con todas las pruebas que componen las competiciones dentro de esta disciplina. Tenemos diferentes tipos de pruebas. La mayoría de ellas son iguales que en el ciclismo convencional para personas sin discapacidad, pero hay algunas modificaciones que para los árbitros tienen que quedar claras en el desarrollo de su función. Tenemos enumeradas, ahora las vamos a ir viendo una por una, la persecución individual, el kilómetro para categoría masculina y tándem femenino, y los 500 metros que serían para todas las bicicletas en el caso de mujeres. La velocidad en tándem, la velocidad por equipos en tándem, el scratch y el omnium. Algunos aspectos importantes que hay que destacar: en el ciclismo adaptado en pista no compiten ni handbike ni triciclos. La participación en el Campeonato de España se realiza bien por federaciones territoriales o por club. La inscripción y el orden de salida para las pruebas individuales en el Campeonato de España se realizan previamente desde la Federación Española para que los árbitros no tengan que estar con la inscripción realizando en el momento de la competición el orden de salida, con lo cual es algo que se facilita o hasta el momento se viene facilitando desde la propia federación. Siempre se hacen los órdenes de salida respetando escrupulosamente las 3 primeras posiciones en la prueba del Campeonato de España del año anterior, con lo cual es bueno, pues algo que facilita bastante el trabajo de los árbitros en cuanto a realizar los start list. Como ha comentado Begoña anteriormente, hay que prestar mucha atención por si hay cambios de clase en el proceso de clasificación. La mesa de clasificación siempre se convoca con motivo de los campeonatos de España, y mientras se están realizando las inscripciones y ya se está con el start list establecido, puede haber algún ciclista que se vea implicado en el proceso de clasificación y cambie de clase, con lo cual hay que volver a reasignarle dentro de la clase que se le establezca, que se le otorgue por parte de la mesa de clasificación, y en este caso siempre saldría en primera posición el primero en su start list, si es reclasificado. La inscripción para el Omnium o pruebas individuales, excepto para los 200 metros. Al igual que en el ciclismo convencional, bajo normativa UCI, hay que establecer la medición de bicicletas in situ en el momento de la prueba para que cumplan con la normativa establecida por la Unión Ciclista Internacional y la Real Federación Española de Ciclismo. En cuanto a las salidas nulas, se aplica en el ciclismo adaptado exactamente lo mismo que
en el ciclismo en pista convencional, los mismos supuestos. Algo que sí que afecta al ciclismo adaptado en carretera, que se verá posteriormente, es el color de los cascos según la clase deportiva de competición de cada ciclista. Pero hay que tener claro que en el ciclismo adaptado en pista no existe los colores de casco que se van a ver posteriormente, con lo cual cada ciclista puede competir con el casco reglamentario, eso sí, que estime oportuno. Otra salvedad importante que tienen que tener en cuenta los árbitros es que en las pruebas individuales de las clases C1 y C2, como por ejemplo el kilómetro, salida parada, la persecución individual, no se colocan las almohadillas en la primera mitad del peralte por motivos de seguridad. Hay ciclistas que tienen poco control de la bicicleta debido a su discapacidad y hasta que tienen suficiente velocidad en su bicicleta pueden tener que utilizar incluso la parte de abajo de la pista. Vamos a ver ahora un vídeo explicativo de lo que sería una salida nula en una prueba y cómo, si se fijan, no están colocadas las almohadillas en esa primera mitad del peralte. Countdown begins then to this gold medal in the men's individual C3 pursuit. Oh, and it's a very, very uncertain start there for the American Berenier. Vamos a ir enumerando ahora las pruebas del ciclismo en pista que hemos visto con anterioridad. La primera de ellas es la persecución individual, un desarrollo exactamente igual que para el ciclismo convencional, pero la primera diferencia importante son las distancias. Categoría masculina, tanto en bicicletas de las clases C4, C5 y tándem categoría masculina, realizan una distancia de 4 kilómetros. 3 kilómetros por contra realizan las categorías de bicicletas C1, C2 y C3 en hombres, todas las categorías de bicicletas de mujeres y el tándem también categoría de mujeres. En el caso de que haya una baja participación, se puede permitir por parte de los árbitros la salida conjunta de diferentes clases en categoría de mujeres. Por ejemplo, permitir en la misma salida, en una prueba de persecución individual, una clase C1 con una clase C3, con una clase C5, categoría siempre mujeres. Vemos ahora un vídeo de una persecución individual en la clase MC1, en la cual también se puede observar cómo no se colocan las almohadillas en la primera parte del peralte. A changed classification, the C1 3,000 metre individual pursuit in London. And listen to the crowd really giving Winkler so much encouragement. Well, he's certainly trying to overcome that disappointment from the earlier heat when his prosthesis clicked out of the pedal. And the crowd is really getting behind him. This is the C1 at 3,000 metres individual pursuit. Eric Winkler trying to ride himself into the top 4 of this competition to ride off for a medal. En las pruebas con 2 participantes, lo normal es que se dispute con final directa, no haya series clasificatorias, excepto que los árbitros lo autoricen bajo petición de la Real Federación Española de Ciclismo por el interés deportivo. La finalización de la prueba en la final, si un ciclista dobla a su contrincante, también bajo petición de la Real Federación Española de Ciclismo o el responsable de una selección autonómica o club, puede hacer que se dispute la prueba hasta el final por el ciclista que ha doblado.
es decir, no se pararía la prueba. Ya hemos comentado con anterioridad, hay que realizar el chequeo de las medidas de bicicleta por parte de los árbitros, siguiendo la normativa de la Unión Ciclista Internacional para las bicicletas. En el caso de los tándem, la parte del piloto se entenderá como una bicicleta y la del copiloto como otra. La prueba del kilómetro o 500 metros para categoría femenina en las bicicletas. Aquí está explicado, 500 metros, clase bicicletas, categoría femenina de la C1 a la C5 y el kilómetro lo harían la categoría femenina de tándem, W, mientras que todas las categorías de hombres, tanto en tándem como en bicicletas, harían los 1000 metros. La prueba siempre se desarrolla con un solo ciclista en pista. A continuación, hay un vídeo de un ciclista del equipo nacional, Alfonso Cabello, realizando la prueba del kilómetro. Good start. Let's see after 125 metres where he's at. Early stages, pretty good at 0.7. So he's going to need to keep building on that, remembering we still have 2 quality riders still to come, and he is building on that 0.894 of a second in front. He's a C5 rider, the time will stand, there's no factor in play here, the time won't be brought down. So 33.478 after halfway. This is where it starts to hurt. This is where the endurance has to really creep in. 0.536, going great guns here. Alfonso Cabello. So we are seeing that lead just slip back a little. We've gone from 0.8 to 0.4. The last crucial lap coming up here down the opposing straight, and it slipped back again. So on the line is the lead, but also a Paralympic record. Here we go. Does he get it back? Yes, he does. Wow. La velocidad en tándem, 200 metros lanzada, es una prueba en la cual en los campeonatos de España solo se disputa en la primera fase de la prueba, es decir, no existen enfrentamientos. En este caso, la clasificación se haría con la toma de tiempos de los 200 metros lanzados. El tándem en cuestión, categoría masculina o femenina, sale de contrameta y da 5 vueltas y media, cogiendo, por supuesto, la toma de tiempos en los últimos 200 metros de la última vuelta, para realizar la clasificación final del Campeonato de España. La velocidad por equipos, el Team Sprint, es una prueba exactamente igual que a la del ciclismo convencional, pero tiene la gran diferencia que existe unos puntos que tienen que cumplir los equipos, son 10 puntos como máximo a la hora de conformar los equipos. Los árbitros, al realizar la inscripción, aunque ya viene dada por parte de la Real Federación Española de Ciclismo, tienen que verificar que este puntaje se cumple. No pueden existir equipos con más de 10 puntos. Los puntos, ¿de dónde salen? Pues, si se fijan en la tabla, están explicados. Los hombres de categoría C5, C4, C3, C2 y C1 puntuarían 4, 3, 2 o 1 punto. Mientras que en el caso de las mujeres sería 1 punto menos que en el caso de los hombres. Siempre para categoría C. Es una prueba mixta en la cual se puede conformar el equipo con hombres y mujeres, con 3 titulares más los reservas. Importante para los árbitros en el desarrollo de esta prueba, la línea del relevo, que se produce en la línea de salida de la persecución individual, y es de aplicación la normativa actual vigente para esta prueba en el ciclismo convencional. Vamos a ver ahora un vídeo del desarrollo de la prueba del Team Sprint en la
clasificatoria de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. La prueba del scratch. Las distancias recomendadas en Campeonato de España son de 10 kilómetros, aunque la distancia oficial es de 15 kilómetros. Se realizan dos salidas. Una para categoría hombres de la C1 a la C3 y otra salida para hombres de categoría C4 y C5. Dependiendo del nivel y el número de participación de las mujeres inscritas, en la clase C, por supuesto, se las podrá agrupar en las salidas de la clase C1 a la C3. Los ciclistas pueden salir desde balaustrada si es seguro o tienen posibilidad de agarrarse, o si no, lo harán desde la parte de abajo, sujetos por sus responsables, bien de la federación o de su club. El podium en Campeonato de España se realiza por separado por cada clase de competición. Vamos a ver ahora un vídeo de la prueba del scratch en categoría C1 a la C3 de este último Campeonato del Mundo disputado en Milton, en Canadá. 25th and heading through until a conclusion on September the 6th. And CBC in Canada will be giving all Canadian viewers great coverage of that particular event. So now we are underway with the scratch race. And the way this works is the riders will need to group up on the track. And then once they have grouped up to the standards of the officials and the commissaires, Audrey, will hear a gun and then the racing will begin. And as you had said, it'll be a distance of 15 kilometers or 60 laps of the track. And it's a straight race to the finish. If those are for people watching track racing, they know some races there's points, other races there's an elimination or other special points being handed out throughout. This is a straight race to the finish. El Omnium es una prueba que se acaba de introducir dentro del programa de competición en los campeonatos del mundo y ya para este próximo Campeonato de España tendremos que incluirlo dentro del programa de competición en el Campeonato de España de pista. El Omnium es una prueba que compone la persecución individual, el kilómetro o los 500 metros, los 200 metros lanzadas y la prueba del scratch. El Omnium es una prueba exclusiva para bicicletas. Cuando se realiza la inscripción en el Campeonato de España, se tiene que reflejar si se inscribe al ciclista para el Omnium, con lo cual habría que inscribirlo en estas 4 pruebas, o también puede realizar la inscripción para pruebas individuales y no participar en las 4 pruebas que componen el Omnium. A partir de ahí se realiza la clasificación final para esta competición. El Team Sprint en tándem, al igual que la prueba del Omnium, una prueba que se acaba de introducir dentro del calendario de competición en los Campeonatos del Mundo de Pista de la Unión Ciclista Internacional y que a partir de este año 2020 tendremos que introducir en los Campeonatos de España. Es una prueba mixta en la cual compiten 2 tándem, uno masculino y uno femenino. Los 2 tándem realizan la salida parada, los 2 al mismo tiempo. El primer tándem
completa una distancia de 2 vueltas a la pista. Normalmente se suele designar al tándem de mujeres como el primero que inicia la competición, pero eso ya queda a elección de los responsables técnicos. Vuelvo a repetir, el primer tándem completa 2 vueltas a la pista, mientras que el segundo completa una vuelta más. El equipo en total tiene que completar 3 vueltas, que es la que consta la prueba. El relevo se realiza también en la línea de persecución y, al igual que en la prueba del Team Sprint, bajo la normativa UCI. Los árbitros tienen que prestar especial atención a que el relevo se realice de forma correcta. Vamos a ver ahora un vídeo en el cual podemos observar el desarrollo en la final del Campeonato del Mundo de Pista de este año pasado, en el cual se ven el enfrentamiento en la final de 2 tándem en el tándem sprint. Fantastic riding there. Well, this is an event we've never seen before. This is the tandem team sprint as they work their way off the start line. Just how much power do you need to get these machines going like this? Absolutely, you can see there's a bit of a difference in the power off the start line there for the GB riders. The Dutch riders got it spot on there, so it'd be interesting to see where they're going to end up at the finish with Craig McLean now driving home. Look at this as they head round to the finish line. Are they going to take it? Hits the line now. The British team. A continuación pasamos a comentar la competición en carretera de ciclismo adaptado. Dentro de la prueba en carretera vamos a encontrar la prueba de contrarreloj individual, tanto para hombres y para mujeres en todas las clases. Y también tendremos la de fondo o línea para todas las clases, tanto masculinas como femeninas. El Team Relay es una prueba que quedará reservado solo para la categoría H. Como aspectos generales, hablaremos que las competiciones que podemos encontrar en el calendario nacional son el Campeonato de España, la Copa de España, formada por las diferentes Copas de España, y luego campeonatos y pruebas regionales. Como hemos comentado anteriormente, hay que tener en cuenta el proceso clasificador dentro del proceso de inscripción en las pruebas de Campeonato de España, ya que puede haber cambios en este proceso clasificador que cambie la clase de ciclista y, por lo tanto, en la prueba en línea deberá haber el cambio del color del casco. Los circuitos han de ser siempre cerrados al tráfico. El color del casco solo se respetará en las pruebas en línea y este es un factor muy importante y muy interesante para los árbitros, ya que facilita vuestra labor. Es muy importante contar con la chuleta de a qué color corresponde cada categoría para saber diferenciar las clases de nuestros ciclistas. Como por ejemplo, podemos encontrar que el color rojo lo portarán ciclistas hombres y mujeres de la clase C5, pero también los hombres de la clase T2, hombres y mujeres de la clase H4 y los hombres de la clase B. Hablaremos ahora de la prueba a contrarreloj. Como aspectos generales, indicar que se realizará la medición de las bicicletas y tándem según la normativa UCI. Las diferentes distancias vendrán determinadas según las clases y el organizador en las diferentes series. Podemos ver los ejemplos que determina el manual de la Unión Ciclista Internacional, donde, por ejemplo, la clase B tendrá un mínimo de 20 kilómetros y un máximo de 40 kilómetros en la categoría masculina. Podemos ver un ejemplo del último campeonato de España, donde la clase B realizó un recorrido sobre 3 vueltas con una distancia de 27,9 kilómetros. En cuanto a la autorización de los vehículos,
dependerá de las características del circuito y de la seguridad de los participantes. Bien es cierto que en las categorías MT1 o WT1 estos ciclistas siempre podrán ser seguidos por un miembro del staff vestido de ciclista en bicicleta para garantizar su seguridad. En cuanto a los dorsales, las bicicletas, triciclos y tándem llevarán una en la parte posterior. Los handbike, uno en la pierna, ya será el jurado técnico quien determinará si será izquierda o derecha, y otra en la parte trasera del chasis, tal y como muestra el ejemplo de la imagen. Existe, pues, la posibilidad de utilizar la radio. A continuación veremos un vídeo sobre la contrarreloj individual del Campeonato del Mundo de 2017. Dopo 2 anni dalla precedente brillantissima organizzazione della Coppa, ospiterà più di 350 atleti in rappresentanza di 34 nazioni, per quella che può considerarsi a tutti gli effetti la ripresa internazionale ad alto livello del paraciclismo dopo Rio de Janeiro e, al tempo stesso, importante banco di prova per i campionati mondiali del prossimo anno, che sempre qui a Maniago verranno disputati. Sono al via tutti i più forti a cercare conferme o rivincite dopo la grande kermesse olimpica. Presenti, oltre alle nazioni europee al completo, anche Stati Uniti, Australia, Brasile, Canada, Argentina, Colombia, Perù, Venezuela e Nuova Zelanda con i loro atleti più rappresentativi. Pasaremos ahora a hablar sobre la prueba en línea. Muy importante para los árbitros es la organización de la salida, ya que se da agrupada. Normalmente las salidas serán de la C1 a la C3 por un lado, C4, C5 por otro, tándem hombres separado de tándem mujeres, y también habrá una separación en las clases de handbike. En los circuitos cerrados, con diferentes distancias según clases y salidas conjuntas, las salidas se realizarán cada 2 minutos. Hechos a tener en cuenta es que cuando el primer corredor de una clase finaliza la carrera, también finaliza para el resto de competidores. En España existen grandes diferencias de nivel, por lo tanto, los árbitros han de tener especial atención en corredores doblados y el número de vueltas que les quedan por realizar. Importante es conocer que solo se permite ir a rueda del grupo en el que se toma la salida. De ahí la importancia de conocer el color de casco que corresponde a cada clase. También debemos de saber que las clasificaciones serán separadas por clase funcional. A continuación veremos un vídeo del Campeonato del Mundo de 2018, donde podremos ver a todas las clases en la prueba en línea.
Como hemos visto en la prueba contrarreloj, en la prueba en línea también habrá diferencias de distancia según las clases y el organizador. Podemos volver a poner como ejemplo la clase B, que tendrá un mínimo de 93 kilómetros y un máximo de 125 kilómetros según la Unión Ciclista Internacional. Así, en el último Campeonato de España podemos ver que esta clase realizó 13 vueltas con un total de 97,5 kilómetros. Muy importante, y es un hecho que hay que recalcar y que hay que imponer, es que el ciclista o la ciclista lleve el color de casco que corresponda a su clase, ya que esto es obligatorio según la Unión Ciclista Internacional, pero también facilita el trabajo de los jueces. En ocasiones en las que los cascos lleven dos colores, podemos tomar como norma que si hay que pensar de qué color es el casco, este no nos vale. El color tiene que ser claramente del color que identifique a su clase. Tanto handbike como triciclos están obligados en las pruebas en línea a llevar una barra o parachoques de seguridad trasero. No se permiten vehículos seguidores a excepción del jurado técnico, aunque se puede llegar a un acuerdo entre los diferentes equipos o selecciones para que detrás de cada grupo exista un vehículo de asistencia. Esto se tendrá que comunicar al jurado técnico previo a la realización de la prueba. Se establecerán zonas de avituallamiento delimitadas. En el caso del ciclismo adaptado, existirán tanto a izquierdas o a derechas por razones obvias. Algo muy importante y que tiene que quedar bien claro es que nos aplica la regla de -3. Ciclismo adaptado es una disciplina en formación y se intenta que se motive la participación. Por lo tanto, podremos encontrar en clases que pueda que exista solo un o una corredora, pues no se aplica la regla del -3 y este ciclista o esta ciclista subirá al podio. Y también, con motivo de la motivación hacia la participación, el ciclista doblado o la ciclista doblado no será eliminado bajo ningún respecto. Abordaremos la prueba del Team Relay, que es una prueba por equipos, y como todas las pruebas por equipos en ciclismo adaptado es mixta, es decir, que participarán hombres y mujeres. Dentro de los aspectos a tener en cuenta es que es obligatorio llevar esa barra de seguridad trasera, ese parachoques, y serán los árbitros los encargados de verificar que los ciclistas y las ciclistas portan de esta barra, y todos los miembros del equipo han de llevar la misma equipación, que es el mismo caso que en el tándem. Tanto piloto como copiloto deberán ir vestidos igual, tanto en la prueba en línea como en contrarreloj. Para la composición del equipo, los equipos deben de sumar 9 puntos, con la obligatoriedad de tener un ciclista que sume 2 puntos como máximo. Para ello nos haremos referencia de la tabla que está publicada en manual de la Unión Ciclista Internacional. Los equipos o selecciones previamente harán una preinscripción de estos equipos con la suma de los puntos, pero los árbitros tendrán que verificar que esa suma es correcta y que no se pasan de esos 9 puntos y que han incluido a un ciclista que como máximo suma 2 puntos. Vuelvo a repetir, son pruebas mixtas de tal manera que podrá haber dentro de un mismo equipo participantes hombres y participantes mujeres. Los equipos o selecciones deberán comunicar la posición de salida de sus corredores previamente al jurado técnico. Y las posiciones en el box de salida de la selección, tanto de técnicos y seleccionadores, serán determinadas por la clasificación del Campeonato de España anterior. A continuación vamos a ver un vídeo en el que podemos ver el relevo, donde el ciclista que continúa la carrera iniciará la marcha una vez que el ciclista anterior pasa por la línea de relevo.
And it means again we have the first athletes in the track. That means again for America, here comes Ryan Finney. Ryan Finney, then it's up to Spain with Israel Reiner. Going into the fourth lap at this moment, then USA 2 with again Matthew Updike. Then Italy 1 with... Como hemos dicho, los corredores que comienzan la carrera tomarán la salida al mismo tiempo y realizarán un tramo de carrera como cualquier carrera en línea. En el momento que un corredor completa su vuelta al circuito y pasa delante de su compañero, este último tomará la salida para efectuar. Importante conocer que es responsabilidad de los jefes de equipo dar la salida a sus corredores cuando el corredor que deja el relevo está justo enfrente del box. Un comisario, árbitro, supervisará la zona de relevo y en caso de falsa salida se producirá una penalización de 10 segundos que será sumada directamente a los resultados y el comisario informará al jefe de equipo durante la carrera. Al igualmente que las pruebas individuales, si un equipo es doblado, puede continuar la prueba. Pasaremos a hablar de algunas de las especificaciones técnicas en las que hay que prestar mayor atención sobre los vehículos del ciclismo adaptado. En cuanto a los tándem, no deben presentar un volumen superior a 270 centímetros en longitud y 50 centímetros en anchura. La punta del sillín debe situarse como mínimo 5 centímetros detrás de una vertical que pase por el eje de pedalier. Para esto, la parte anterior del tándem será tomado como una bicicleta y la parte posterior del tándem será tomado como otra bicicleta. En cuanto a los dispositivos suplementarios, los prolongadores deben ser inferiores a 10 centímetros. Sobre las bicicletas, hay que indicar que todas las bicicletas deberán adaptarse y responder a las exigencias en vigor del reglamento de la Unión Ciclista Internacional. Se podrán permitir adaptaciones en el manillar de la bicicleta de un corredor o corredora que tenga una deficiencia en los miembros superiores si en razón de esta necesita las modificaciones para accionar los cambios de velocidades en los frenos, pero siempre si ello no supone una ventaja aerodinámica que no es equitativa y si la seguridad no es comprometida. En cuanto a la relación del uso de bicicletas y prótesis, hay que tener en cuenta que estas prótesis no pueden constituir una ventaja mecánica y que no pueden estar fijadas a la bicicleta, es decir, que tienen que ser de liberación rápida por medidas de seguridad. En cuanto a los ciclistas y a las ciclistas amputadas por encima de la rodilla, pueden utilizar un apoyo para el muñón, pero este apoyo debe ser, como en el caso anterior, de liberación rápida, por razones de seguridad. A tener en cuenta los handbike es la obligatoriedad de que el vehículo o el casco del ciclista presente un espejo para ver qué es lo que está pasando detrás de él. En el caso de los ciclistas en posición de rodillas, las piernas y los pies de los ciclistas deben estar sostenidos y protegidos del suelo. La anchura de las dobles ruedas de las bicicletas de mano puede ir de 55 centímetros mínimo a 70 centímetros como máximo. Y en cuanto a la longitud, no podrá medir más de 250 centímetros y la anchura un total máximo de 75 centímetros. Un hecho muy importante por razones de seguridad es que el plato grande debe tener un guardacadena bien fijado para proteger al ciclista. Este debe ser de la mitad de una circunferencia, 180 grados, por delante del corredor o corredora. Los utensilios aerodinámicos no funcionales no están autorizados para la competición, es decir, carenados no están autorizados para la competición. Los pies del ciclista o de la ciclista deben estar fijados a la bicicleta, de tal manera que no caigan del reposapiés durante la carrera. En el caso de los ciclistas con lesión medular, es normal encontrar con este hecho. Sí que es verdad que hay que revisar que los ciclistas amputados vayan fijados al handbike.
Tanto en el caso de los handbike como de los triciclos, es obligatorio en la prueba de línea y en el caso de los handbike también en la del team relay el uso de la barra de seguridad con las dimensiones tal y como marca el gráfico que les ponemos a continuación. Los triciclos no deben pasar los 200 centímetros de largo y los 95 de ancho. Y como hemos indicado, deben de llevar la protección trasera obligatoria en la prueba en línea. Existen más normativas de las que hemos hablado, tanto en los diferentes vehículos, bicicletas, handbike, tándem y triciclo, y os invitamos a que profundicéis sobre el tema. De todas maneras, las que hemos hablado son las más importantes. En cuanto al desarrollo de las competiciones de ciclismo adaptado, se ha hecho referencia a los campeonatos de España como pruebas de referencia más importantes. Actualmente ya hay un amplio desarrollo en pruebas de Copa de España de ciclismo adaptado que pueden llegar a un máximo de 10 pruebas. La Copa de España de ciclismo adaptado está abierto a la participación de ciclistas con licencia de ciclismo adaptado expedida por la Real Federación Española de Ciclismo, inscritos como club, equipo o federación autonómica, así como corredores extranjeros con licencia en vigor en alguna federación nacional afiliada a la Unión Ciclista Internacional, que tendrán que presentar adicionalmente el permiso de su federación nacional para competir en la prueba, algo que los árbitros estarán acostumbrados a manejar porque es de aplicación en el resto de modalidades del ciclismo. En cada una de las pruebas que componen la Copa de España de ciclismo adaptado se contemplará la participación de ciclistas con licencia de un día. Pero los árbitros tienen que tener muy en cuenta que estos participantes no podrán optar a figurar en la clasificación de la prueba en la que participen, ni por supuesto en la clasificación general de la Copa de España. La Copa de España de ciclismo adaptado tendrá una clasificación individual y una clasificación por equipos en cada una de las pruebas, así como una general final. En la clasificación individual de cada una de las clases funcionales de competición podrán figurar todos los corredores y corredoras de nacionalidad española que estén incluidos dentro del Master List de la Real Federación Española de Ciclismo en su última actualización. El Master List es el listado público que ofrece la Real Federación Española de Ciclismo de los corredores con licencia de ciclismo adaptado y en qué situación se encuentra esa clasificación o qué estatus tienen con la licencia en vigor. El periodo máximo para realizar reclamaciones a las clasificaciones en cada una de las pruebas disputadas o en la clasificación de la Copa de España, bien individual o por equipos, será, como marca el reglamento, de 7 días hábiles tras la publicación por parte de la Federación de la clasificación o ranking. Siempre los responsables de los clubes, los equipos, podrán realizar alegaciones a los árbitros en el mismo momento de la competición si existe algún problema. Para poder optar a la clasificación por equipos de la Copa de España de ciclismo adaptado en carretera, se deberán cumplir los requisitos que se indican a continuación. Por supuesto, obligatoriedad de tener licencia federativa de ciclismo adaptado en vigor. Para formar parte de un equipo o selección autonómica, los ciclistas deberán tener licencia federativa por el mismo club o estar inscritos como selección autonómica en la Copa de España que vayan a disputar. Si hablamos en la clasificación por equipos, solo se admitirá un equipo por club o selección autonómica en cada prueba. Los equipos podrán estar formados por tantos componentes como considere el club o la selección autonómica, siempre con un mínimo de 4 ciclistas, de cualquier división, clase deportiva y género. A su vez, deberán estar integrados como mínimo en 2 divisiones y clases deportivas de las que se detallan a continuación.
HIT, HIC, HIB, CIT, BIT, C y B. Clases deportivas, por supuesto, hombres y mujeres. La puntuación se obtendrá sumando los puntos de los 3 primeros corredores clasificados, bien hombres o mujeres, componentes de cada equipo, debiendo puntuar como mínimo en 2 de las divisiones que se han comentado anteriormente. Ahí está expuesta la tabla de clasificación según los puntos y los puestos que obtienen los ciclistas en la clasificación por equipos de las pruebas de Copa de España. Aspectos generales a destacar: solo pueden participar corredores con licencia en vigor de ciclismo adaptado. Y ya hemos hecho mención de que pueden participar ciclistas con discapacidad y licencia de un día, pero bajo las premisas explicadas anteriormente, que no pueden entrar dentro de la clasificación de la prueba. El circuito debe estar cerrado al tráfico. Según la normativa actual, en las pruebas de Copa de España, la distancia mínima de los circuitos deberá ser de 2,5 kilómetros en línea o 3 kilómetros en un circuito que sea de ida y vuelta, siempre teniendo muy en cuenta los giros y las curvas que tengan estos circuitos para asegurarse que tanto triciclos y handbike tienen asegurado el giro. Las carreras se realizan bien por tiempo limitado o dando vueltas al circuito, vueltas establecidas previamente y comunicadas por parte de los árbitros. Las carreras se organizan, a diferencia de lo que son en los campeonatos de España, tal como se ha explicado anteriormente, exclusivamente en 2 salidas. Una salida para handbike y triciclos de todas las clases funcionales de competición y otra salida para bicicletas y tándem. Esto puede generar problemas a los árbitros porque, aunque todas las pruebas tienen que contar con un sistema de cronometraje electrónico con chip incorporado, los árbitros son los responsables finalmente de oficializar los resultados de las pruebas. Con lo cual, a diferencia del Campeonato de España, aquí se mezclan aún más las clases funcionales de competición, como he dicho, en 2 tandas, una para handbike y triciclos, y cuando finaliza esta tanda de competición se da la salida a bicicletas y tándem. Por eso hemos hecho referencia anteriormente a que las carreras serán bien por un tiempo limitado, normalmente suele ser en torno a 1 hora, o por diferentes vueltas al circuito establecidas previamente. Las clasificaciones hay que realizarlas de forma separada por clase de competición y género, tanto categoría masculina como femenino. De ahí la importancia que se ha comentado anteriormente de los colores de casco en las pruebas de ruta para facilitar a los árbitros el poder identificar a qué clase de competición corresponde el ciclista que finaliza una competición o que está pasando por meta. Asimismo, los dorsales son fundamentales para que los árbitros puedan diferenciar a los corredores. Hay organizadores de Copa de España que incluso realizan los dorsales con el color de casco que corresponde al ciclista para que sea más fácil el trabajo de los árbitros a la hora de identificarlos y realizar las clasificaciones. Por supuesto, el chip, si funciona de forma correcta, debería de dar tanto las vueltas que ha dado el ciclista como la posición que ha ocupado en cada una de las clases, separadas por clase y por género. Importante para los árbitros el paso por las vueltas en la línea de meta. Se van a encontrar habitualmente, como he explicado anteriormente, con diferentes clases de competición compitiendo de forma conjunta. Debido a lo comentado anteriormente, también hay grandísimas diferencias de nivel y mucho más en una prueba de Copa de España que es completamente abierta en la participación. Muchísimos corredores, hombres y mujeres doblados. Por eso hay que tener en cuenta estas grandes diferencias de nivel
y ser conscientes de que cuando acaba el primer ciclista de una clase funcional de competición, se termina la prueba. No hace falta que un ciclista que, por ejemplo, ha perdido 2 vueltas, continúe finalizando su recorrido. En cuanto acaba el primer ciclista, se acaba la prueba y se establece la clasificación. De ahí que los árbitros tienen que estar muy pendientes para controlar estos aspectos y que las clasificaciones, cuando se oficialicen, sean acordes a lo sucedido en la competición. Por último, la elaboración de las clasificaciones. Hay que hacer 2 niveles de clasificación. Una, la clasificación por equipos, que se ha explicado anteriormente cómo se realiza con los puntos y los corredores implicados y corredoras. Y otra, clasificación individual por cada clase de competición y género, siendo el líder de la Copa de España el que recibirá el maillot correspondiente al finalizar la prueba. Por último, se proyecta un vídeo del desarrollo de la Copa de España de Tomelloso, en el cual se pueden observar algunas de estas particularidades. I will follow you tonight. We are one, not two. And if you fall, I will catch you. So you can stay till tomorrow. No rush to the life full of sorrow. If you stay, then wake me up. Don't be afraid. You can run, but you know I will find you. Since the last night, I can't forget you. You came to my life, and now you're running out. Don't be afraid, tonight Por último, agradecer enormemente la atención. Esperemos que el desarrollo de esta ponencia os sea de interés para los árbitros y que puedan conocer un poco más tanto el ciclismo adaptado como el desarrollo de las pruebas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Félix y Begoña, por vuestra ponencia, que sirve, no cabe la menor duda, para nuestra mejora tanto en el conocimiento como en la aplicación de la normativa vigente. Gracias nuevamente y así de este modo damos por finalizada la sesión y os invitamos a seguir visualizando el resto del material formativo puesto a vuestra disposición. Saludos desde el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Ciclismo.